¿Por qué hay cosas en tu vida que simplemente no te salen, no importa cuánto te esfuerces? ¿Por qué muchas veces tropezás con la misma piedra en las mismas situaciones? No es mala suerte, campeón. Es tu función inferior, el talón de Aquiles de tu psique que Jung identificó como tu mayor debilidad. Y paradójicamente, como dijimos en el video anterior, va a ser tu mayor oportunidad de crecimiento. Quédate que hoy veremos por qué esa área de tu vida que más te cuesta es exactamente donde deberías estar prestando atención. Bienvenidos a su nuevo hogar, soy Nano Gase y juntos vamos a dominar el arte de dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. La función inferior no es simplemente algo que no se te da bien. Es tu punto ciego psicológico, el lugar donde tu personalidad se desmorona bajo presión. Bueno, yo soy re bueno planificando proyectos, pero cuando tengo que lidiar con emociones de la gente, me paralizo. ¿Eso cuenta? Perfecto ejemplo, Mikey. Esa parálisis que sentís no es casualidad. Es tu función inferior gritándote que ahí está tu sombra más profunda. Jung desarrolló esto en su libro Tipos Psicológicos, allá por 1921. Una teoría desde ya mucho más compleja de lo que vamos a ver hoy, pero para entenderlo prácticamente nos vamos a enfocar en las 4 funciones básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Todos tenemos una función dominante, tu superpoder, la que más desarrollaste, y una función inferior, tu kriptonita, la opuesta a tu dominante que quedó en la sombra. Y acá viene lo interesante. La función inferior no solo es tu debilidad, es donde tu inconsciente te sabotea sistemáticamente. Es donde reaccionás en lugar de responder. Donde te volvés la peor versión de vos mismo. Es ese momento donde te pones un poco loquito. Ahí, donde se te va la pelota. Y como todo, en este mundo dual, cada función tiene su opuesto natural. Vamos con los primeros opuestos. Pensamiento, sentimiento. Dominante en pensamiento. Alguien lógico, analítico, objetivo. Su función inferior, sentimiento. Bajo presión se vuelven fríos, insensibles, incapaces de conectar emocionalmente. Vamos con la otra polaridad. Sensación, intuición. Si alguien es dominante en sensación, una persona práctica, detallista, presente. Su función inferior va a ser la intuición. Bajo presión se pierden en lo concreto, no ven posibilidades y tienen pánico ante lo desconocido. Y viceversa para cada uno. Y entonces, ¿cómo sé cuál es mi función inferior? Fácil, Mike. Identifica en qué situaciones te pones infantil, irracional o te desmoronás completamente. Ahí está. Carlitos Jung y su discípula Marie-Louise von Franz Château-Aubryon, 1959. describieron que cuando la función inferior toma control, se comporta de forma primitiva, infantil y autónoma. En la práctica esto se ve algo así. Regresión a lo inmaduro. La función inferior sale con la sofisticación de un nene de 5 años. Si tu función inferior es sentimiento, las emociones te desbordan sin matices. Si es pensamiento, te pones terco sin una lógica real. Segundo, pensamientos absolutos. Von Franz observó que la función inferior no conoce grises. Todo o nada, blanco o negro. Si tu función inferior es intuición, ante lo desconocido, parálisis total o impulso sin plan ni control. Y tercero, proyección y rechazo. Como no toleras tu propia torpeza en ese área, la proyectás. La gente es demasiado emocional, dice el tipo que no puede manejar sus propios sentimientos. Ah, como cuando mi novia quiere hablar de la relación y yo le digo que está siendo dramática y me voy a jugar a la Play. Muy maduro, Mikey. Pero es así. Evitás, proyectás y te refugiás en tu zona de confort. Acá está la clave. Aprovechen ahora que están conscientes y suscríbanse al canal. Tu función inferior vive en tu sombra. Es la parte menos desarrollada porque toda tu vida construiste tu identidad alrededor de tu función dominante. Y por eso terminamos tropezando con la misma piedra tantas veces. Si sos súper racional, es decir, pensamiento dominante, reprimiste el sentimiento desde chico. Tal vez te dijeron, los hombres no lloran, o no seas tan sensible. Y cada vez que sentías algo, lo escondías. Ahora ya sos grande, creciste
y tu función inferior es un adolescente emocional atrapado en el cuerpo de un adulto analítico. La vida, para bien o para mal, siempre te va a poner situaciones que requieran tu función inferior. No por maldad, sino porque ahí está tu individuación. Jung decía que no podés ser una persona completa ignorando un cuarto de tu psique. Veamos algunos ejemplos concretos. En el caso del pensamiento inferior, el emprendedor visionario tiene intuición dominante, pero que no puede manejar los números y quiebra su empresa. La persona con sentimiento inferior, el ingeniero brillante, pensamiento dominante, que pierde todos sus trabajos por mala actitud porque no sabe leer el ambiente. Con sensación inferior, el filósofo teórico, que tiene intuición dominante, que vive en la suciedad porque lo práctico no importa. Alguien con intuición inferior, el contador meticuloso, sensación dominante, que nunca progresa porque no puede imaginar posibilidades más allá de lo establecido. Jung propuso que tu función inferior es justamente la puerta a tu self. ¿Por qué dijo esto? I have no idea. Porque mientras tu función dominante es tu ego, lo que conscientemente controlas, tu función inferior es donde el inconsciente tiene libre acceso. Cuando estás bajo estrés y tu función inferior toma control, no sos vos, es tu sombra manifestándose. Lo bueno es que esto es algo que podemos integrar y es un proceso que tiene 3 etapas. Etapa 1, el reconocimiento. Primero tenés que aceptar que tu función inferior existe y es válida. No está mal ser emocional si sos dominante en pensamiento. Es una parte tuya que negaste. La etapa 2, diferenciación. Aprender a reconocer cuándo tu función inferior está al volante. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿esto es mi ego hablando o mi sombra reaccionando? Entonces, cuando mi novia quiere hablar y yo siento pánico, que me voy a jugar a la Play, ¿ese es mi sentimiento inferior activándose? Exacto, Mikey. El pánico es la señal. Ahí tenés la oportunidad de elegir. ¿Vas a evitar y reforzar la sombra o vas a quedarte presente e integrarla? Y la etapa 3 es la práctica consciente. Acá viene lo incómodo. Tenés que usar tu función inferior deliberadamente en situaciones controladas para poder desarrollarla. Si tu función inferior es sentimiento, practica identificar emociones, hablar de ellas, conectar con otros emocionalmente. Si es intuición, practica imaginar posibilidades, pensar a futuro, tolerar la incertidumbre. Si es sensación, practica estar presente, prestar atención a los detalles, cuidar tu cuerpo. Y si tu función inferior es pensamiento, practica analizar lógicamente, estructurar ideas, tomar decisiones racionales. No va a ser 100% fluido, te vas a sentir forzado, torpe, pero así es como debería sentirse. Cuando practicas deliberadamente lo que te incomoda, te volvés menos torpe en ello. No pasa por arte de magia, pasa porque así funciona el aprendizaje y la neuroplasticidad. Tu cerebro crea nuevas conexiones cuando haces cosas que te cuestan. Y cuando tus seres queridos te ven enfrentando lo que te cuesta en lugar de evitarlo, aprenden algo fundamental. La incomodidad no es el enemigo, es donde está el crecimiento. Y ahora se estarán preguntando, ¿todo esto tiene impacto epigenético? Sí, lo tiene, pero indirecto. No es que integrar tu función inferior modifica genes. Es que cuando sostenés en el tiempo un patrón conductual, por ejemplo, enfrentar desafíos en lugar de evitarlos, ese patrón sí tiene componentes epigenéticos que se pueden transmitir. Un padre que solo opera desde su función dominante modela rigidez. Un padre que practica su función inferior, torpemente pero con constancia, modela flexibilidad. Y esa flexibilidad conductual sostenida, esa sí que puede tener impacto generacional. Mira, campeón, tu función inferior es como ese músculo que nunca trabajaste. Claro que va a doler cuando lo uses. Pero acá está la verdad que nadie te dice. No necesitas ser excelente en tu función inferior. Solo necesitas que deje de sabotearte. Hacer consciente lo inconsciente significa ver tu punto ciego y elegir trabajarlo, no negarlo. Cada vez que evitas tu función inferior, reforzás la creencia de que hay partes de la vida que no son para nosotros. Cada vez que la enfrentás torpemente, demostrás que el crecimiento es más importante que la perfección. Contame en los comentarios, ¿cuál crees que es tu función inferior y en qué situaciones te sabotea? Dale like si esto te abrió los ojos. Compartilo también si conoces a alguien que necesita trabajar su talón de Aquiles y suscríbete para más de Carlitos Jung aplicado. Recuerden,
Dejar las cosas mejor de cómo las encontramos también empieza por trabajar justamente donde más nos cuesta. Nano, out.